maestro espiritual, nuestro Guru Varga, para que nos ayuden en todo lo que estamos haciendo, porque sin esta ayuda no es que podamos lograr mucho, ¿no? Vamos a tratar de presentar algunos puntos importantes para ciertas consideraciones sobre el matrimonio, ciertas consideraciones sobre la economía, ciertas consideraciones de la manera como nos relacionamos aquí en este mundo, ¿no? Es algo lo que evidentemente no podemos dejar de hacer, porque siempre vamos a estar vinculados con el mundo. Y en este vínculo con el mundo siempre va a haber dos tipos de relaciones, o en el vínculo con el exterior. Dos tipos de relaciones. Por un lado vamos a relacionarnos con personas, digamos, basado en un contenido, relacionado con un contenido o con aspectos materiales, y también con personas devotos, en donde el contenido y el propósito es espiritual. Sea como sea, es inevitable, siendo un devoto, es inevitable también vivir en el mundo. Es inevitable relacionarse con la familia, es inevitable relacionarse con la sociedad, ¿no? Por el trabajo, por diferentes circunstancias que uno tiene en la vida, ¿no? Sí hemos escuchado también de Vaishnavas muy retirados, ¿no? A los pies de la colina de Govardhan, ¿no? Al lado del Govinda Kunda, sentados. Yo fui una vez a uno de estos ashrams, ¿no? En donde todo el tiempo están ocupados en el canto del santo nombre, en el Shravanam y Kirtanam prácticamente, ¿no? Y después salen un poco al Madhukari. Madhukari significa pedir un poco, dos chapatis, unos granos de arroz, ¿no? Y se mantienen con esto. Es un estilo de vida, ¿no? Nuestros Goswamis, los 6 Goswamis de Vrindavan, ¿no?, han vivido esta vida, ¿no? Y desde esta vida, desde su profunda absorción, ¿no?, han dejado todo un legado escritorial, enseñanzas para el mundo que viene después de ellos, ¿no? Y todo el mundo, todo lo que viene después de ellos, pues somos todos nosotros, ¿no? En primera instancia, aquellos quienes habían nacido allá en las zonas donde han llegado los primeros libros, ¿no?, todavía perteneciente a cierta cultura, digamos, conexión con cultura védica, pero en otras etapas al mundo entero, y así llegando también a nosotros, aquí al occidente, en diferentes partes. Significa, fue el propósito de todo lo que ellos han dado, ¿no?, de la forma esencial sobre el proceso del bhakti. Pero nuestra realidad es un poco distinta de la de ellos. Nosotros sí vivimos aquí, ¿no?, al lado del Transmilenio, ¿no?, al lado de tantas, ¿no?, da viviendas y santanderianas y esto y aquello, tantas diferentes circunstancias de la vida que, aun queriendo ser devotos y queriendo ser absortos, no podemos apagar todo esto, no podemos escaparnos de todo esto, sino más bien tenemos que ver qué significa ser devoto en todas estas circunstancias. Dimos el ejemplo de los Goswamis de Vrindavan, pero tampoco todos los Vaishnavas fueron Goswamis o de un estilo de vida como los Goswamis, ¿no? Algunos sí estaban también
en aquella época también, digamos, viviendo en circunstancias sociales también. Tiempos de Mahaprabhu, cuando Mahaprabhu está en Puri, Prataparudra Maharaj es rey. Y como rey, imagínate, no está todo el tiempo con la japa en la mano, ¿no? Mismo Ramananda Rai era secretario del rey, ministro. Por un lado, devoto muy absorto, y en dado momento, a través de él fueron revelados, Mahaprabhu a través de él reveló los contenidos más profundos, más esotéricos de esta filosofía, pero al mismo tiempo tenía sus deberes también, ¿no? Claro, en un medio ambiente religioso es una cosa, en un medio ambiente irreligioso ya es aún un más grande desafío. Y evidentemente pues nuestras circunstancias en donde vivimos nosotros son aún más irreligiosas, ¿no? Son aún más difíciles, ¿no? Pero eso es lo que es, ¿no? Y sin esta misericordia, sin haber llegado en contacto con este mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que quedaría de nuestra vida? Podríamos solamente seguir de una vida irreligiosa, pecaminosa, degradada, o quizás con suerte conocer algo de alguna religiosidad, digamos, superficial, que nos podría quizás ayudar a levantarnos un poco de lo más grave de lo grave, ¿no? Pero eso todavía es lejos del verdadero beneficio del alma, que fue revelado y traído a este mundo por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu como una encarnación muy misericordiosa del Señor Supremo, quien ha dado dice, quien ha logrado traer el contenido o la espiritualidad más elevada, y esto dice en tiempos más caídos, más degradados, en los tiempos de Kali Yuga. Entonces nosotros, aunque arrancando desde una perspectiva muy difícil, tenemos la meta más elevada, ¿no? Pero es todo un camino para recorrer, ¿no? Todo un camino para recorrer, y en este camino hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, entender muy bien qué es la devoción pura, eso no es tan fácil, ¿no? Por cierta frustración con el mundo, cierta frustración con ciertas actividades mundanas, nosotros tomamos una actitud de rechazo, una actitud de renuncia hacia diferentes cosas, diferentes circunstancias, ¿no? Uno de los versos más citados en exponencias Vaishnavas, de la filosofía Vaishnava, es sobre la naturaleza de Uttama Bhakti. De Uttama Bhakti significa del servicio devocional del calibre más elevado. Anya Vilashita Sunyam Jnana Karmaya Navritam Anukulena Krishna Anusilam Bhakti Uttamam. Es la Rupa Goswami de Bhakti Rasamrita Sindhu, explicando qué es Uttama Bhakti, qué es Bhakti puro, de que es un Bhakti que no es mezclado con ninguna forma de deseo por karma ni jnana, por ninguna forma de deseo por disfrute material ni por la liberación. Y todo eso suena bonito, ¿no? Dice, en esta actitud favorable uno se entrega a Krishna, ¿no? Y profundiza o se establece en los principios de la devoción pura. Pero como podemos ver, ¿no? Incluso si aquí nosotros practicamos, como aquí en este templo, tratando de practicar, ¿no? Vamos a ver de que no vamos a poder practicar
si no hay nada para comer, como decimos. ¿Qué es más importante, el santo nombre o la arepa? ¿No? Pues sin comer no podemos practicar. Ahora, para comer, ¿qué hay que hacer? Pues como los Goswamis de Vrindavan podemos ir mendigar, ¿no? Pero imagínate, si eso sería real, de que todos nosotros ahora nos volvamos mendigos, ¿no? Sea en el templo, sea los devotos quienes no viven en el templo, ¿no? Es como muy abstracto esta idea, ¿no? Entonces, no, los devotos sí están trabajando y tienen que trabajar, están ejecutando karma. Pero claro, el karma de los devotos, su actividad no es una actividad ordinaria, es en el fondo todo dedicado a Krishna. Porque si la vida del devoto es dedicado a Krishna, lo que él hace, todo es dedicado a Krishna, ¿no? Imagínate, corazón dedicado a Krishna, pero el karma no dedicado a Krishna. Imposible. En donde está el corazón, hacia ahí van todos los esfuerzos. Aunque circunstancialmente puede ser que no parezca así, porque el corazón es quien nos guía. Pero claro, corazón entregado. Si el corazón no es entregado y uno se mueve en la vida con criterios, pues, ¿dónde gano más? ¿Cómo gano más fácil? ¿No? Ahí se vuelve karma. Entonces sí, en la devoción, en la entrega, ¿no? El karma automáticamente es purificado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, vamos a comprar la areparina, vamos a hacer la arepa, vamos a ofrecer, vamos a comer y vamos al mismo tiempo a adorar al Señor y cantar, ¿no? Entonces sí, el karma puede ser purificado en la conciencia de Krishna. Es muy superficial esto de rechazar el karma, ¿no? Por eso la Prabhupada explicó el karma yoga, actuar en conciencia de Krishna, ¿no? Así de la misma manera karma, de la misma manera como el karma, de la misma manera el jnana, ¿no? ¿Qué es jnana? Jnana es conocimiento, o más bien la inclinación de uno, opuesto a lo del karma de enredarse al mundo y disfrutar del mundo. Jnana es para liberarse del mundo, liberarse de condicionamientos mundanos a través del conocimiento y del desapego. Eso es jnana. Ahora nosotros, aún viviendo aquí, aún teniendo que también trabajar, pues también siempre vamos a sentir que hay ciertos elementos en la vida que nos frenan, que obstaculizan incluso nuestro deseo de servir a Cristo, ¿no? De que nos falta cierta experiencia o cierta capacidad de lidiar con ciertas circunstancias de la vida, ¿no? Que en última instancia nos afligen, ¿no? Y distraen nuestra atención y nuestra capacidad de finalmente, pues, estar absorto en Krishna. Por eso necesitamos conocimiento también, ¿no? Así como necesitamos actuar y ejecutar karma dedicado a Krishna, también necesitamos conocimiento para poder vivir en este mundo. Diferentes formas de conocimiento. Conocimientos para poder vivir aquí, ¿no? Y también conocimiento para poder desenredarnos de aquí. Pero el devoto, cuando se habla del desenredarse, de liberarse, significa liberarse ¿de qué? De los obstáculos en su proceso de la devoción. Y como sabemos, la vida es compleja. Para ejecutar karma, para poder trabajar, pues uno tiene que aprender a trabajar algo. Tiene que haber un aprendizaje. Y mientras vivimos en este mundo, sabemos muy bien de que siempre va a haber relaciones y siempre va a haber, como hablamos, una necesidad social, humana, o una realidad de estar vinculado con nosotros. Y como decimos, ¿cuáles son estos vínculos? Son vínculos profesionales, son vínculos de estudios, son vínculos de trabajo, son vínculos familiares.
tantos diferentes vínculos. ¿Y cómo llevar esto? Entonces el devoto no puede decir no. Sí o sí tienes tus vínculos. Ahora un vínculo en particular, que de hecho es la base de nuestra temática y que es algo muy esencial y muy importante para los devotos, es el vínculo del matrimonio. Vínculo del matrimonio. Matrimonio consciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los devotos en el transcurso de su vida se van a casar. Y en la mayoría de los casos hemos visto de que eso es algo muy exigente. Muy exigente. A tal grado exigente de que hay mucho fracaso también. Mucho fracaso que también implica mucho sufrimiento y al mismo tiempo también mucho enredo karmático también. ¿De dónde viene? ¿Cómo es todo esto? Pues esa es la gran pregunta que ahora en esta etapa se vuelve muy predominante de hablar, ¿no? De hecho, el primer día que vine, alguien mandó un papelito, dicen, ¿cómo es eso con este Snataka Ashram, no? ¿No? Porque todos están ahí en espera, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cómo me voy a casar? ¿No? ¿Cuándo me van a las bendiciones para casarme? ¿No? ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa ser preparado para el matrimonio? ¿No? Y yo pienso que más que decir y establecer ciertas cosas en un papel o en un libro, lo que vale lo mismo como para cualquier forma de desarrollo, ¿no? Se necesita también todo un campo práctico en donde uno puede desarrollarse adecuadamente. No es cuestión de simplemente escribirlo, sino es cuestión de realizarlo. ¿En cuántos lugares no vemos, dice, ¿no? Basura orgánica, basura anorgánica? Y cuando abres, todo está revuelto. Está escrito. Y todos lo pueden leer y hasta están leyendo, ¿no? Pero no lo están considerando. ¿Cuántas cosas nosotros no tenemos escritas, ¿no? En los libros, ¿no? Ah, bueno, lo leímos. Ah, ya lo sé, ¿no? Pero hacerlo es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacerlo? ¿Cómo hacer las cosas bien? Eso es todo un gran desafío. No es cuestión del conocimiento ordinario, sino es cuestión de desarrollo. Del desarrollo en el autoconocimiento, ¿no? Y del desarrollo y realización. ¿Qué significa esto? Relacionarse con los demás, ¿no? Como el otro día el Taita lo explicó muy bien, las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Del frijol, maíz, calabaza o llama, ¿no? Empezando con la primera, el autoconocimiento, ¿no? La etapa del frijol, ¿no? Como uno nace como del frijol, ¿no? Del embrio, ¿no? La etapa del autoconocimiento significa conocerse a sí mismo, ¿no? Dice, porque alguien que no ha cumplido con esta etapa de conocerse a sí mismo, dice, la segunda etapa, que es la etapa de la familia, dice, no puede ubicarse en esta etapa. Muy interesante, ¿no? Porque si alguien no está en paz consigo mismo, si no está cumplido, realizado en el autoconocimiento, dice, no importa quién le cruza el camino o quién entra en la vida como el otro con quien uno está formando la familia, ¿no? Uno no va a poder llevar la relación. ¿Por qué? Porque solamente alguien en autoconocimiento entiende y puede entender también las necesidades del otro. Puede ser empático, sensible para las necesidades del otro, a las realidades del otro. Y solamente ahí puede haber una relación de no imposición, sino una relación de acompañamiento con un propósito, ¿no? Dice, después de esto, cuando uno está
en relación con la familia, y se viene la otra etapa también, que es la comunidad. Así, de la misma manera, donde no hay familias estables, no puede haber comunidades estables. No hay individuo estable, no hay familia estable. No hay familia estable, no hay comunidad estable. Y no hay comunidad estable, no hay sociedad, no hay humanidad estable. Y que hoy día estamos viendo un mundo totalmente destabilizado, un mundo totalmente desequilibrado, un mundo totalmente yendo hacia su destrucción. Esa es la realidad que vemos. Eso es hacia donde se mueve el mundo, eso es hacia donde se mueve esta sociedad, ¿no? En términos generales, hablando del sistema económico, político y las corrientes principales. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Podemos decir, eso para nosotros significa formar una sociedad paralela. Pues puede ser. Algunos de vosotros lo han intentado, no lo han logrado tanto, ¿no? Significa desconectarnos por completo en una vida de autosuficiencia, ¿no?, de las corrientes y las dinámicas sociales, ¿no? Puede ser, quizás en algunos casos funciona, como igual quizás en algunos casos funciona de que alguien tiene una vida y vive una vida como los Goswami de Vrindavan. Quizás algunas comunidades pueden desconectarse de las corrientes y dinámicas sociales, pero otra vez otros no lo van a poder, y la mayoría de nosotros no lo va a poder. Por eso vivimos donde vivimos, ¿no? Y no podemos pretender de que no tenemos nada que ver, sino más bien tenemos que ver qué hacer. ¿Cómo hacerlo? Es un desafío muy grande vivir en esta sociedad. Realizar de que nosotros somos un producto de la sociedad, de que hay una interdependencia del individuo con la sociedad influye el individuo, pero el individuo forma la sociedad. Nosotros naciendo en esta sociedad, pues vamos a tener características, muchos condicionamientos que ya están dados, ¿no? Pero al mismo tiempo también vamos a estar colaborando y vamos a estar influenciando la sociedad. Ahora, ¿por dónde va la salida de todo esto? Porque parece ser un círculo cerrado, ¿no?, en donde no hay salida de esta degradación. ¿Por dónde va esa salida? ¿No? Eso sí empieza desde uno mismo. Por eso dicen, si tú quieres cambiar el mundo, cámbiate a tú mismo. Si te cambias a tú mismo, automáticamente vas a cambiar el mundo. O por lo menos vas a cambiar tu perspectiva hacia el mundo y tu manera de actuar en el mundo. Y te puedes volver un elemento fuerte ante las influencias del mundo, no vulnerable, o hasta incluso te puedes volver un elemento que colabora, digamos, al bien del mundo. Entonces, de alguna parte o desde una posición hay que partir, ¿no? Hay gente que se queja continuamente del mundo, analiza todas las diferentes dificultades del mundo. Hay muy buenas análisis de todo lo que está fallando en el mundo. Pero cuando uno pregunta cuál es la solución, no sé. O cuando a uno le dice la solución es pues empezar a hacer el cambio en la vida personal, no puedo dejar, no quiero hacer. No hay esta disposición. Por eso solo la inteligencia de analizar todo lo que es y cómo debe ser, eso no sirve, ¿no? Sino lo que sirve es todo un cambio de conciencia, todo un cambio de la naturaleza de uno. Y esto es el punto principal, el punto central, ¿no? Porque si nosotros no entendemos de que cambiar nuestra naturaleza
y adquirir y desarrollar una naturaleza basada en autoconocimiento va a ser la base de poder relacionarnos adecuadamente, hablando del tema del matrimonio, ¿no? Entonces queremos saltar por encima de algo. No podemos saltar por encima, sino tenemos que empezar con nosotros mismos. Con nosotros mismos y con nuestro desarrollo. Y lo único lo que podemos esperar pues es encontrar los recursos para poder desarrollarnos. Recursos significa influencias. Encontrar las influencias, encontrar el medio ambiente y constelaciones favorables que apoyan este desarrollo. Y esto relacionado con lo que hablamos del Snataka Ashram, que ahora es el tema que Gurudev nos dijo que elaboremos un poco sobre esto. Hay que entenderlo, que se necesitan constelaciones favorables, circunstancias favorables, espacios favorables, ¿no? Temáticas que se hablan favorables, ¿no? Asociación, influencia, ¿no? Para poder desarrollarnos, ¿no? Significa que se necesita todo un nuevo campo, todos nuevos recursos, ¿no? No es y no va a ser suficiente solamente escribirlo o hablarlo, ¿no? Se necesita todo un campo en donde podemos obtener nuevas experiencias, ¿no? Señor Krishna establece en el Bhagavad Gita, ¿no? Muy importante, en el pleno comienzo, en el capítulo 3 del Bhagavad Gita. Señor Krishna dice, Sadrisham chestate svasyam prakriti jnanavanapi prakritim yati bhuntani nigraha kim karisyati. Dice, alguien, incluso un hombre con conocimiento, actúa de acuerdo con su naturaleza adquirida. Aún un hombre con conocimiento actúa con su naturaleza adquirida. Lo que tenemos la experiencia, que sabemos muchas veces qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero igual lo hacemos al revés. Porque hay algo más fuerte de lo que sabemos. Y es nuestra naturaleza que nos empuja en una dirección. Y ahí dice Krishna, ¿qué se puede lograr con represión? Significa, voy a hacerme una idea, y voy a pintármelo, y voy a convencer a todos los demás y todos vamos a creer en una cosa, pero la realidad va a ser diferente. Vamos a estar reprimiendo la realidad o vamos a estar escondiendo la realidad. Esto a largo plazo no funciona porque todo lo que se reprime sale y todo lo que se esconde también sale. ¿Y cuándo es cuando sale? Pues muchas veces estas cosas salen ya cuando estamos vinculados con otros y cuando estamos afectando a los otros, como en caso de un matrimonio. Entonces hay que ser muy consciente de esto. No es cuestión teórica, sino es toda una cuestión práctica. Sin cambiar la naturaleza, no hay cambio de naturaleza. No hay cambio de vida, no hay cambio en la manera como actuamos. Y para cambiar la naturaleza, dice, su naturaleza adquirida. Dice Krishna. Para cambiar la naturaleza adquirida significa que tenemos que ir adquiriendo nuevas experiencias. Tenemos que ir adquiriendo una nueva naturaleza. Y esto, para eso se necesita, ¿no?, como decimos, espacio, una cierta constelación, ciertos elementos y recursos. Y cuando hablamos de ashram, ashram es un espacio. Significa, en este espacio, y en cierta constelación y con ciertos recursos, uno va a ir formándose. Por eso hablamos de la formación. Formación significa esto. Añadiendo recursos y habilidades, ¿no?, y aplicándolos de manera práctica en nuestra vida.
Eso significa formación. Pero ¿cómo? También es todo un tema importante. ¿Cómo hacerlo para que todo eso, lo que estamos adquiriendo, no obstruya o no opaca o no apaga nuestra naturaleza y nuestra inclinación interna, ¿no? Ahí es donde toca saber armonizar todo esto bien. Entonces, en este sentido es un tema muy amplio, es un tema muy, muy complejo. Y lo vamos a abordar desde una perspectiva, digamos, mundana, desde una perspectiva, digamos, al mismo tiempo científica, y vamos a tratar de conectarlo y armonizarlo con nuestra creencia, con nuestra fe. Porque sí hemos visto muchas veces de que la creencia es una cosa y la ciencia es otra cosa. Y eso no solamente ha pasado en la Edad Media, en donde se dieron cuenta, sino eso está pasando también muchas veces a nosotros. Muchas veces creemos cosas y hablamos cosas, pero vemos de que la realidad es diferente, es distinta. ¿Por qué? Porque nos falta la ciencia de saber aplicarlo. Entonces la ciencia no es inútil, la ciencia es muy importante para nosotros. La Prabhupada dijo, es la ciencia de la autorrealización. Y ahí partimos, la ciencia de la autorrealización, sin autoconocimiento, ¿no? Uno se vuelve muy vulnerable ante el mundo, uno se vuelve o no es preparado para relacionarse, ni en el matrimonio, ni con el mundo, ni nada. Entonces necesitamos este autoconocimiento. Y este autoconocimiento podemos preguntarnos nosotros mismos, como seres humanos, cada uno de nosotros, independientemente ahora de la idea de que somos devotos y queremos ser devotos, ¿no? Cada uno a sí mismo como ser humano, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Tenemos dos niveles de necesidades básicas como ser humano. Uno son las necesidades que arepa, ¿no? Ropa, casa, son las necesidades físicas. Todos nosotros quienes tenemos un cuerpo, que estamos aquí en este mundo, ¿no? Tenemos necesidades físicas y también tenemos necesidades que sutiles, necesidades emocionales. Esos son dos niveles del ser humano básicos. Sutil significa emocional, intelectual, ¿no? Diferente aspecto. Entonces, ¿cuáles son las necesidades físicas, ¿no? En general, ¿no? Si la Prabhupada muchas veces los ha explicado y mencionado, ¿no? Y el sentido común, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos comer, necesitamos beber, ¿no? Necesitamos cierta protección, ¿no? Necesitamos casa, necesitamos ropa, ¿no? Esas son las necesidades que todos tenemos. Eating, sleeping, mating, defending. Comer, dormir significa descansar, ¿no? Protegernos, defendernos de todas las diferentes circunstancias, y la necesidad de reparearse, dice, aparearse, ¿no? O sea, eso es algo lo que viene como necesidad o como función física de esta existencia en donde estamos. Y al nivel interno, al nivel emocional, al nivel interno, ¿cuáles son las necesidades que tenemos todos como seres humanos? La libertad y pertenencia. Entonces, esos son los dos básicas. Significa vivir
lazos, enlaces, lazos, ¿no? Lazos afectivos, ¿no? Y al mismo tiempo sentirse libre para poder crecer y desarrollarse internamente. ¿No? O sea, eso está dado desde el vientre. Cuando uno mira al vientre, eso está dado, ¿no? Porque solamente hay dos realidades para el frijol que está creciendo en el vientre, ¿no? Para el embrio, ¿no? ¿Cuáles son las dos realidades? Hay un espacio en el cual se está desarrollando, en el cual está creciendo, ¿no? Y hay el cordón umbilical que representa un enlace. ¿Lazo o enlace? Lace, ¿no? Con la madre, a través del cual es nutrido, ¿no? Físicamente en el cuerpo. Pero después cuando sale, ¿no? Significa ¿qué pasa? Sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, hasta que es grande y ya no crece más, pero no termina ahí el crecimiento y no termina ahí la necesidad de la libertad. ¿No? Y al mismo tiempo cuando nace, ¿no? Después del cordón umbilical, ¿no? Pasa al pecho y del pecho se separa también, pero lo que queda es un vínculo emocional. ¿No? Y este vínculo emocional de la madre, después al padre, después a los cercanos, ¿no? Uno no puede vivir sin este vínculo emocional. Entonces, esa es la otra necesidad que hay en cualquier ser humano, ¿no? Son estos dos. ¿No? Significa enlaces afectivos y la libertad, ¿no? Que muchas veces es muy complicado, ¿no? de combinar los dos, ¿no? Y ahí vamos a ver en dónde entra el matrimonio. El matrimonio es muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos esta línea de las necesidades físicas, ¿no? ¿No? Y vemos eso de las necesidades afectivas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Para el elemento de aparearse, ¿no? Significa hay una necesidad de enlace con otros, ¿no? Y enlace con otros, ¿no? Significa siempre hay una conexión física y hay una conexión afectiva emocional, ¿no? Son los diferentes elementos en la relación cuando se establece, ¿no? Y más allá de esto, ¿no? También eso es de la ciencia de los Vedas, ¿no? Un matrimonio, ¿qué es? Una conexión física, es una conexión afectiva, ¿no? Y por encima de ambos, dice, es una conexión con un propósito que se le da al matrimonio, un propósito religioso, ¿no? Y donde todos estos tres no cuadran, o uno se descuadra, ¿no? Entonces la relación se empieza a complicar, ¿no? En India es poquito distinto que aquí. ¿Por qué? Porque en India es basado en los criterios dármicos religiosos que se establece una relación. Significa se casan, ¿no? Después se conocen, ¿no? Se aprenden a amar, ¿no? Y se conocen en los aspectos íntimos. Aquí es poquito diferente, ¿no? Aquí empieza desde lo físico, ¿no? Después poco a poco como que van a ver, ¿no? Si se enamoran uno del otro o no se enamoran del otro, y lo religioso está fuera de consideración. Y es una de las razones por qué hay estos problemas del matrimonio. Aunque el tema es un poquito más complejo, pero sí, evidentemente en la India el matrimonio es algo más fuerte. Porcentaje de divorcio en la India es, entre los hindúes, 5%. Hindúes fuera de la India son 7%. Significa expuesto a ciertas otras influencias culturales. ¿No? Significa muy bajo comparado con otras áreas y zonas donde vivimos nosotros. En Londres escuché que son 70%, 7 de 10. Aquí no sé cuánto es, pero debería ser más de 50. Entonces, toda una realidad, ¿no? Que es muy distinta, aunque en India también, digamos, no todo necesariamente es por la religiosidad y por la bondad que la gente mantiene el matrimonio, pero sí hay presiones sociales también.
Porque muchas veces nosotros también hemos hablado de India como modelo de matrimonio, India como modelo de muchas cosas, hablando de lo védico, pero India tampoco es védica. Muchos elementos en la India que no son védicos, ¿no? Una vez estaba un devoto, estuvimos ahí, y una mujer estaba llorando, 25, 26 años. ¿Qué pasó? El esposo se murió. Entonces el devoto dice, debe haber, en la India como están muy enamorados uno del otro, ¿no? Tan afligida, ¿no? Pero dijo un hindú que estaba ahí, dice, no está llorando porque se murió. Dice, sino está llorando porque no se puede casar más. Tiene 25 años. Socialmente, culturalmente, religiosamente, no se puede casar más. Se va a poner sari blanco y va a tener que quedar sola toda la vida. Y en caso que se case, religiosamente no se puede casar, pero en caso que conviva y viva con alguien, ¿no? Se vuelve algo abominable. La sociedad lo trata como alguien quien tuviera lepra o algo. Como outcast. ¿Cómo se dice outcast? Marginado, expulsado, ¿no? Claro, en la sociedad, hoy en la India también hay diferentes cosas ahora, pero digamos, hablamos en un medio ambiente social, religioso, rural, culturalmente todavía muy conectado con el pasado. Ahora los Bollywoods y esas estrellas y medio ambiente, digamos, muy influenciado por la modernidad es poquito diferente. Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces muchas veces ellos también mantienen su matrimonio basado en ciertas fuerzas externas que hay, ¿no? Por igual conveniencia personal, porque, ¿no? Entonces no todo es, digamos, amor y dharma, ¿no? Pero sí o sí hay mucho dharma, hay mucha comprensión, hay mucho autoconocimiento, ¿no? Pero solo digo, no lo podemos tomar como un modelo general, ¿no? Que en la India todo es, ¿no? Miel y flores. En la India hay todo. Y en particular los últimos años hemos escuchado mucho en los noticieros de cosas, ¿no? muy degradadas, ¿no? De asaltos, violencias sexuales, ¿no? Y muchas otras cosas que no se escuchaba antes, ¿no? Pero tampoco no sabía que no significa que no existía. Pero hoy día con el internet y con toda esa modernidad, ¿no? Sí ha cambiado mucho. Cuando yo fui la primera vez a la India hace 20 años era inimaginable todavía ver hombres y mujeres agarrados de manos en la calle. Más bien uno veía hombres agarrados manos en manos, ¿no? Y si uno no está acostumbrado, uno le parece hasta raro, ¿no? Pero hombre y mujer no, ¿no? Y los afiches, cuando veías los afiches, no, era inimaginable ver hombros destapados, ¿no? Ahora hay bikinis, hay de todo, incluso en los afiches, ¿no? Significa que todo está cambiando, hay cierta influencia también en la India, ¿no? Por eso digo, el modelo hindú no es necesariamente algo, sí suena bonito, pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo aplicarlo, no? ¿Qué significa matrimonio védico en un medio ambiente no védico, ¿no? Porque hemos hablado, matrimonio védico, ¿no? Pero vemos de que no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿no? Sino tenemos que desarrollar una cierta realización. La realización es autoconocimiento, no queda otra. Entonces, en este sentido, sabiendo de que tenemos necesidades físicas y que tenemos necesidades, digamos, internas, emocionales, podemos concluir qué es lo que dificulta nuestra vida. ¿Por qué es tan difícil de salirnos? Porque sí, hay ciertas influencias externas y eso también hay que entenderlo y comprenderlo. Como decimos, nosotros somos un producto de la sociedad y nosotros somos también parte de la sociedad. Influenciado por la sociedad, influenciando la sociedad. Entonces vivimos en una sociedad que tiene una cierta dinámica y podemos ver de que a esta sociedad le conviene
de que las cosas son como son. ¿Por qué? Una persona con sus necesidades, quien está satisfecho y tranquilo, sus necesidades cumplidas, como se dice, una persona satisfecha necesita poco. Si alguien está satisfecho, en paz consigo mismo, significa necesita poco. Ahora imagínate esta sociedad donde vivimos nosotros, si la mayoría necesitaría poco. Eso es totalmente opuesto al modelo de la sociedad, porque toda la sociedad es movida bajo un criterio muy particular. ¿Qué es lo que mueve a la sociedad? ¿Ah? Los deseos mueven a nosotros, pero ¿qué es el criterio de la sociedad? Una sociedad próspera, una sociedad buena. ¿Ah? ¿Avanzar en qué? Progreso económico, desarrollo económico. Significa esta sociedad es, consideración principal es, ¿no?, el desarrollo económico. Los números, las estadísticas, cuánto producen, cómo es, ¿no? Y muy importante, ¿no? ¿Cómo vamos a ganar más y cómo vamos a ahorrar? Eso es como el discurso muy común en las sociedades. Significa, ¿de qué vive esta sociedad? ¿De qué vive el progreso económico? Hay tres elementos. ¿Qué significa progreso? ¿Dónde hay economía? Buena economía. ¿Dónde se qué? ¿Ah? Donde se consume mucho. Significa, donde se consume mucho, la economía se mueve. Y esa es la base de todo, ¿no? Consumismo. Por eso tenemos una idea en la cabeza de que, ¿no?, consumir es felicidad. Es nuestra idea del consumismo. Consumir es felicidad. Entonces todos nos hemos vuelto consumidores. ¿Y quién se vuelve un consumidor? Significa alguien quien busca reemplazos, quien busca recompensar algo, lo que le falta a algún nivel interno. Por eso, personas con ciertas carencias, ¿no?, personas con ciertas carencias buscan siempre reemplazar o recompensar las carencias, ¿no? Y esto, recompensar, se manifiesta en consumo, ¿no? En otra instancia se manifiesta en un consumo impulsivo, ¿no? Y todo esto termina en enfermedad, ¿no? Significa que tienes un consumidor impulsivo, descontrolado, ¿no?, quien al consumir tanto y desgastarse tanto por su consumo, ¿no?, se enferma. Y hay otras personas quienes manejan cierto tipo de carencias, ¿no? Dice, ellos van para adentro. Entonces empiezan a reprimir internamente las cosas, ¿no? Y para adentro, reprimiendo, el resultado es ¿cuál? Otra vez el mismo, que es la enfermedad. Como dice, negocio redondo. Por un lado consumen y se mueven, y eso es ingreso, eso es el desarrollo económico. Y por otro lado se enferman. Y enfermedad sabemos también que es negocio. Entonces tenemos el consumismo y tenemos la enfermedad. Son los dos grandes negocios, ¿no? En el consumismo hay diferentes formas cómo se hace esto, ¿no? Cómo proveer para el consumismo, ¿no? Todo lo que es legal y todo lo que es ilegal también, ¿no? El mercado de droga y toda esta realidad del consumo de las drogas y las adicciones y todo, es toda una realidad creada conscientemente, políticamente, ¿no?, para que tener todo un campo en donde la gente carente, en búsqueda de recompensa, cae, ¿no?,
como muchas empresas manejan también dinero oficial y dinero inoficial, ¿no? Siempre se necesita en este mundo, en esta manera, cómo funciona la sociedad, ¿no? Así también, todo ese negocio de las drogas, esto genera también mucho dinero, digamos, inoficial. Entonces tenemos enfermedades, tenemos el consumismo. Y después tenemos en el mundo del consumismo diferentes ideas, quién es y quién debería consumir cuánto. Y algunos piensan que deberían consumir todo, incluso los recursos de los demás. Entonces cuando ya empieza esta, ¿no? ¿Quién tiene qué recursos y quién agarra qué recursos? Ahí entra otro, tercer elemento ya no es redondo, sino más redondo el negocio, que es cuando se trata de los recursos. ¿Ah? Sí, pero ¿dónde está el...? Tú tienes recursos, yo quiero tus recursos. Tú no me los vas a dar, bueno, guerra. Ahí lo ves, otro elemento, ¿no? De dónde viene el desarrollo económico, ¿no? Si tú ves hoy día Estados Unidos, ¿no? Creo que 75% de su desarrollo económico es directamente o indirectamente conectado con industria de guerra. Significa, ellos necesitan guerra. Sin guerra no pueden vivir y por esta razón, pues, guerra ahí, guerra allá, guerra por allá, por todos lados guerras, ¿no? Es la realidad, ¿no? Entonces el desarrollo económico. ¿Y quién sería el más grande enemigo a este sistema? ¿Quién es el más grande? Sería el más grande enemigo a este sistema. El más grande enemigo a este sistema es una persona equilibrada. Sí, ¿por qué? Porque no se presta para estas realidades, ¿no? Significa, este sistema solamente funciona cuando hay personas, ¿no?, carentes, cuando hay personas con ciertas necesidades, cuando hay personas impulsivas, cuando hay personas no muy pensativas, entregadas a las adicciones, ¿no? Y así se ha creado todo este modelo. Donde hay competencia, donde hay todo un estilo de vida, pues como lo vivimos. Significa, a esta sociedad no le conviene tener personas equilibradas, no le conviene que haya, ¿no?, conocimiento sobre la autorrealización, no les conviene. Y por eso el sistema educativo y todo lo que funciona justo para crear personas carentes. Crear personas carentes. ¿Por qué? Porque una persona que sufre carencias, ¿no?, creadas al nivel físico, al nivel emocional, ¿no?, todo se desequilibra, ¿no? Se genera envidia, se genera complejo de superioridad, se generan ciertas dinámicas, ¿no?, se genera miedo, ¿no? Al nivel emocional se rompe la estructura familiar, significa los lazos afectivos se rompen conscientemente. Es todo un programa cómo romper la fortaleza de la familia. Toda esta idea, lo que se habla hoy día del matrimonio, de los homosexuales, ¿no?, de adoptar niños, eso no es algo que tiene que ver con derechos humanos, o no, es todo un proceso político para llegar justo allá a los enlaces, ¿no?, afectivos y cómo destruir la gente allá y hacerlos vulnerables, ¿no? Eso está en el fondo, ¿no? Y hay gente que piensa en esta dimensión, ¿no? Siempre hay unos que piensan en este marco, pero hay otros quienes piensan en el otro marco. ¿Por qué? Porque eso es negocio, eso es influencia, eso es poder sobre otros. Entonces, en todo este mundo en que vivimos y cómo vivimos, nosotros hemos desarrollado una cierta cultura de relacionarnos uno con el otro.
¿Qué es esta cultura? Como decimos, eso es competencia, eso son todos esos diferentes desconfianza, rechazo. Es lo que vivimos. Y muchas enfermedades que se están dando basado en esto. Ahora, ¿cuál es la salida de esto? Esa es la gran pregunta. Si todo está perdido o no. Esa es la gran pregunta. Porque en situaciones muy ajenas, en situaciones muy destructivas, vemos que la gente se está enfermando más y más, ¿no? Hay cánceres, ¿no?, por todo lado. Enfermedades mentales por todo lado. De hecho, el otro día les voy a leer, una madre doctora de Estados Unidos me dio una definición de cáncer, quedé impactado y es así. A ver si lo encuentro ahora de rápido. Vea, dice, el cáncer equivale a la experiencia individual del capitalismo en el cuerpo humano. Es un crecimiento incontrolable en un ambiente anaeróbico sin considerar las necesidades del entorno. Prácticamente esa es nuestra conciencia que vivimos aquí. Todos viviendo sin considerar las necesidades del otro, ¿no? Significa todos ensimismados, ¿no? Y todos preocupados con su propio crecimiento. ¿Y qué es el cáncer? ¿No? ¿Qué son las células del cáncer? Son justo esto. Son células ensimismadas. Y que empiezan a crecer en su propia, ¿no?, en su propio interés, ¿no? Y empiezan a acabar con todo el resto, ¿no? Así podemos ver, eso es el cáncer en el mundo interno de uno, ¿no? Unas personas puede ser el cáncer en una sociedad que está perturbando toda una sociedad, ¿no? Y al nivel nacional también podemos decir, ¿no?, que prácticamente los Estados Unidos son el cáncer del mundo, ¿no? Considerando todo eso, de las guerras y todas esas consideraciones, ¿no?, y la importancia y la influencia que toman en el mundo, ¿no? El cáncer del mundo, imagínate. Entonces sí, son enfermedades, ¿no? Hay como algo opacado que nos hace actuar de una manera, nosotros ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Nubes de conciencia, ilusiones colectivas, ¿no? Ilusiones colectivas. Un psicólogo antiguo, famoso, el Viktor Frankl, quien estuvo encarcelado también, ¿no?, vivió algo muy, muy particular. Dice, ¿cómo los trataban? Los trataban como animales a los encarcelados, ¿no? No les daban comida, los trataban muy, 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 muy mal, ¿no? Dice, hasta el día que Alemania cayó. En el momento, dice, cuando Alemania cayó, cuando los rusos entraron, los aliados entraron, la capitulación entró. Estos mismos que los trataban como animales hasta 2 horas antes. Capitulación, la idea se desvanció, ¿no? Dice, empezaron a tratarlos normal. Agua, ¿no? Antes les daban gas. En vez de agua les daban gas, ¿no? Ahora les daban agua, ¿no? Les daban cobijas, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea se fue. La ideología se fue. La capitulación. Y de repente el ser empezó a actuar diferente, ¿no? Así también, imagínate, ¿no?, nuestra idea del capitalismo, del consumismo, de todo eso que nos cursa y circula por la mente,
que nos hace actuar de la manera como actuamos en este mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si todo eso se sacaría de la mente en un momento? ¿Qué es lo que quedaría? ¿Y cómo sacarnos eso de la mente? Pero sea como sea, mientras estamos aquí, vemos de que no todo es perdido. No todos estamos enfermos. Sí, de alguna manera u otra estamos enfermando más y más y más y más, pero todavía hay manera como de contrarrestar un poco. Hay elementos positivos en el mundo y de hecho hay elementos en el mundo positivos más y más y más y más, ¿no? Pero también la otra realidad está ahí. Cada rato uno escucha, se enfermó, se murió, que no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué es esto lo que a nosotros nos enferma y qué es lo que nos da la salud, ¿no? En lo general, la medicina se preocupa por la patología. ¿Cómo se llama? Patogénesis en español. ¿No? Significa cuáles son los elementos que hacen a uno enfermo. Patología, ¿no? De las patologías estamos preocupados, ¿no? De la salud significa es lo que queda, ¿no? Cuando la patología, ¿no?, expande su influencia, ¿no? Los virus y tantas diferentes cosas, ¿no?, que nos invaden y todo, ¿no? Pero había un investigador, de hecho él era sociólogo, pero desde la perspectiva de la sociología entró también en el campo de la medicina, ¿no? Y en vez de la patología, dice, él se preguntó qué es lo que mantiene la salud, qué es lo que crea la salud. Él lo llamó salutogenesa. ¿Qué es lo que descubrió? Después de la Segunda Guerra Mundial, él empezó a investigar diferentes fenómenos. Después de la guerra siempre hay diferentes fenómenos de salud, ¿no? Entonces empezó a investigar con las mujeres con la pausa menstrual, de los golpes emocionales, de los golpes de la guerra y todo, ¿no? Se desequilibra el sistema, entonces empiezan diferentes enfermedades, ¿no? También un psicólogo alemán empezó a investigar los efectos de la Segunda Guerra Mundial, tratando de entender la realidad presente de muchas enfermedades mentales en Alemania. Y lo ubicó, tiene todo un hilo bien establecido, ¿no? Otra vez, ¿no?, con las necesidades básicas, ¿no?, de contención de relación emocional. Las mujeres quedaban, golpes de la guerra, los hombres se fueron a la guerra, ¿no? Y la guerra se volvieron tan traumatizados porque han tenido que hacer cualquier cosa. La guerra es un trauma de los más grandes, ¿no? Y ellas en espera que regresan. Cuando regresaron hombres traumatizados, ¿no?, que no podrían, ya no tenían más canales de poder vincularse con otros, estaban totalmente ensimismados procesando sus cosas. Y las mujeres en la casa esperando hasta que vengan, hasta que regresen, ¿no?, para también poder descargarse, ¿no?, de sus penas y de sus fuertes experiencias en la guerra. Entonces regresaban hombres, digamos, inútiles para responder a estas necesidades, ¿no? Se generó un rechazo hacia los hombres. Este rechazo a los hombres, ¿no?, después fue trasladado a los hijos hombres, ¿no? Y vivieron toda una realidad muy particular entre los hijos y las madres quienes vivían en la guerra. Entonces imagínate, hijos que nacen ya en un medio ambiente familiar en donde ciertas necesidades, ¿no?, de convivencia, de intercambio afectivo ya están perturbadas, ¿no? Crecen con ciertas fallas, con ciertas carencias otra vez, ¿no? Y después dice, mira, la otra generación, en donde eso se refleja, y así al tiempo del presente, en donde Alemania culmina
¿no? En ciertas enfermedades mentales, ¿no? Cuando nosotros decimos los devotos que vienen muchos locos al templo, uno piensa como es una exageración o algo así. No lo es, ¿no? No lo es. Uno tras otro, con graves enfermedades mentales. Si llegan 10, dígale que más de 5 son enfermos, pero a nivel grave, mental, ¿no? Y los otros pues se mantienen en la sociedad, ¿no? Funcionan de alguna manera, pero uno tras otro como que se cae también diferentes tipos de enfermedades también. Significa que sí, hay una cierta influencia. Entonces, empezó a investigar a las mujeres y su pausa menstrual, se dice interrupción menstrual, ¿cómo se llama? Menopausa, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Y por qué eso funciona? ¿Por qué se da esto? Entonces, tomó mujeres quienes estaban en los campos de concentración. ¿Y en cuántos por cientos esto no pasó? Dice, en 29% esto no pasó. Y comparando con diferentes otros grupos, ¿no? Tomó un grupo como el del promedio, que eran 51% en donde no pasaba esto. Pero también estaban en la guerra, pero en diferentes circunstancias. Eso en los campos de concentración estaban en las más fuertes influencias. Entonces, él no se preguntó ahora por qué hay esta diferencia, 51% y 29%. ¿No? Él se preguntó por qué estos 29% pudieron mantener, ¿no?, su biología intacta corporal. ¿Qué es lo que ellos tenían y qué es lo que los otros no tenían? Significa de ver la patología y la influencia y cómo influye. No, dice, él dijo, ¿qué es lo que ellos tenían para poder mantener su salud? Y se puso a investigar esto. Y sí llegó al nivel de la conciencia. Nivel de la conciencia, de la creencia, ¿no?, de la cosmovisión, ¿no? Por eso sabemos, ¿no? A veces ahí dice, hoy epidemia, ¿no? Y van 10 personas al campo de la epidemia y 3 se enferman, 7 no se enferman, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia? Tiene un sistema inmunológico mejor. Pero ¿cuál es la causa del sistema inmunológico mejor? Uno puede decir, no, es que come mejor, es que una cosa, otra cosa, ¿no? Sí, siempre hay una realidad física, como decimos. Toda nuestra existencia tiene una realidad física, pero toda nuestra existencia también tiene una realidad, digamos, sutil, una realidad de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenían estas mujeres para poder mantenerse de la manera como se mantuvieron? ¿Cuál era su perspectiva a la vida? ¿Cuáles eran sus creencias? Y por lo general, personas quienes tienen fe, ¿no?, esas mujeres todas tenían fe fuerte, ¿no? Cuando alguien tiene fe, significa de que hay un contexto más amplio a la vida y un contexto más amplio a lo que sucede a uno, ¿no? Dice, eso da cierta fortaleza. Que no tiene fe va a hablar injusticias, me pasa, uno se resigna, ¿no? Dice, ¿cuándo es cuando un cuerpo ya de una enfermedad, debilidad, dice, empieza a morirse? Es cuando el cuerpo, uno se resigna, ¿no? Es un colapso interno. Y desde el colapso interno vienen también todos los otros niveles de colapso, ¿no? El colapso del sistema inmunológico, lo que llaman hoy día el SIDA, ¿no? Es todo un otro cuento ahí, ¿no? Comprobado que la gente en el SIDA no se muere del VIH, ¿no?, sino se muere del colapso cuando ya pierden la esperanza. Y los medicamentos que supuestamente están para ayudarles, ¿no?, de hecho los están matando. Matando, hasta que ya pierden la fe, ¿no?, hasta que ya pierden la esperanza, ¿no?, y ahí viene lo inevitable.
Dice, vea, el virus el virus lo causó, lo mató, ¿no? Y la medicina ACTT se llama, tiene un detallito ahí, cuando alguien se siente débil, entonces le empiezan a dar la medicina y uno se empieza a sentir un poquito mejor en el comienzo. Pero después se empieza a deteriorar, ¿no? Y se muere. Colapso del sistema inmunológico, ¿no? Pero no es colapso del sistema inmunológico, es colapso de fe, es colapso de ver algún propósito en la vida, es colapso de ánimo, de fuerza vital, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta fuerza vital? ¿Qué es lo que mueve a uno para adelante? Eso es una perspectiva a la vida. Él lo llama, Antonovsky se llamaba Aaron Antonovsky. Es un sociólogo, Antonovsky, Aaron Antonovsky. Americano-israelí. Dice, es el estado de coherencia. El estado de coherencia significa en donde dentro hay esta fuerza, significa donde puede salir y puede recuperar cualquier circunstancia de la vida. ¿Y qué es lo que uno tiene que experimentar ahí? Dice, son tres elementos, cómo uno tiene que ver la vida, ¿no? Uno tiene que saber de que la vida es comprensible, hay una estructura, hay razones para las cosas, por qué pasan. Hay razones, todo tiene su razón, todo tiene su estructura. Uno tiene que tener la capacidad de entender el mundo. Ahí ves qué tan importante es la filosofía Vaishnava también, ¿no? La ciencia de los tres gunas, la ciencia del karma, ¿no? Del prarabdha karma, aprarabdha karma, y todo lo que nos sucede se explica. Significa, se puede entender, se puede ordenar todo en su lugar. ¿Por qué nos pasan las cosas? ¿No? El sufrimiento presente es causado por nuestros actos del pasado, ¿no? Es un elemento que uno obtiene a través de la filosofía Vaishnava, ¿no? Significa comprensible. La vida es comprensible. No es simplemente algo lo que nos sucede, ¿no? Por alguna predeterminación o algo que nos sucede por una imposición. No, nosotros somos parte de la vida y es comprensible la vida. Otro es, uno tiene que tener el sentimiento y la convicción de que uno puede arreglar su vida. Significa de que yo tengo todavía voluntad y yo puedo ordenar mi vida, puedo actuar en este campo, puedo ordenar mi vida, puedo cambiar circunstancias, puedo luchar. Es el segundo. Y el tercer elemento es de que vida tiene algún propósito, de que hay un propósito en todo eso. Imagínate si tú te conectas con un propósito divino, ¿no? Es de ahí donde la gente puede aguantar mucho, ¿no? Es ahí donde la gente puede nutrirse con mucha fuerza a través de la fe, ¿no? Entonces, en esos tres elementos, ¿no? Dice, donde uno comprende las cosas como son, comprende las razones, ¿no? No pierde la fe y la confianza de que uno es el creador de su entorno y de su vida, de que tiene su destino, ¿no? Y en donde uno ve un propósito divino, significa donde hay algo por lo que vale la pena luchar, ¿no? Entonces, uno tiene adentro esta fuente de salud, ¿no? Que puede mantener a uno físicamente, psicológicamente, en todos los diferentes aspectos, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Dentro de nosotros, todos somos saludables. ¿Por qué? Porque el alma es saludable, ¿no? Pero la enfermedad empieza desde la mente. Y nuestra mente, bajo cierta influencia externa, pues puede colapsar y llegar a estas situaciones, ¿no? O puede mantenerse. O puede, digamos, fortalecerse.
Entonces, ¿qué es? Si tenemos esto dentro de nosotros esta fuerza, ¿no? Van a venir influencias externas, ¿no? Pero nosotros vamos a tener recursos para combatir estas experiencias, vamos a tener conocimiento, vamos a tener intuición, ¿no? Vamos a tener en quién respaldarnos, vamos a tener una comunidad que nos también respalda, que nos nutre, que nos da, tenemos recursos para enfrentar ciertas influencias, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Pues si hay un propósito divino en todo esto, ¿no? Imagínate. Esa es la realidad que los devotos viven, ¿no? Porque tienen fe, porque deberían tener estos recursos, tienen la filosofía, ¿no? Por eso prácticamente los devotos son los que pueden cambiar, por decirlo así, el destino del mundo, ¿no? Si Chaitanya Mahaprabhu vino a este mundo, ¿para qué? Para traer una ola que va a inundar el mundo con influencia espiritual, ¿no? Pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿No? Pues sí, tenemos que fortalecernos, ¿no? Al nivel individual, al nivel familiar, al nivel comunitario. Y tenemos que crear un modelo en donde la gente ve que este modelo es un modelo funcional, ¿no? Porque si nuestra comunidad no es funcional, nuestras familias no son funcionales, ¿no? Y nosotros a nivel personal tampoco somos funcionales, pero externamente tomamos como una posición, una formalidad, ¿qué significa ser devoto? ¿No? Entonces la cosa se vuelve muy incongruente, ¿no? Significa no tenemos ninguna capacidad de influenciar, digamos, el mundo, ¿no? Significa influenciar el mundo no es a través de nuestras palabras, no es a través de las campañas, ¿no? Sino es a través de lo que vivimos, ¿no? A través de la influencia que vivimos entre nosotros y a través de la influencia en la vida práctica cotidiana que podemos tener sobre otros o en donde podemos invitarlos para que participen en un programa de recuperación de su salud, digamos, psicológica y su salud espiritual. ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que toca dejar aquí, ¿no? Bueno, es tema muy extenso, muy largo, pero aquí vamos a parar, vamos a seguir hoy en la noche. Con seguridad pidió 6 páginas que escribir sobre el matrimonio, pero yo dije mejor dar 6 conferencias y después que alguien escriba y que saque lo que piensa que es necesario. Y no es tema del matrimonio como tal, sino toca ir elaborando desde diferentes, digamos, perspectivas, para ver bien el panorama y después también para ver cómo crear los espacios, ¿no? Cómo crear los espacios, porque eso es Nataka Ashram, ashram es un espacio, ¿no? Significa un espacio, una etapa, un periodo donde uno se expone a ciertas dinámicas para poder prepararse, ¿no? Entonces, va a costar trabajo, pero bueno, ahí vale la pena, ¿no? Porque finalmente es para la prédica, ¿no? Finalmente es para la prédica, ¿no? Pero para eso tenemos que llegar en paz con nosotros mismos, ¿no? El futuro de la misión son los grihastas.